Arte y Cultura para la Paz presenta Primer Foro Ideas para la Paz, Guatemala. Vanessa Núñez Handal, coordinadora del proyecto Arte y Cultura para la Paz. Alexandra Ribul, Team Leader Governance, USAID. José Ordóñez, encargado de Juventud, Unidad de Prevención contra la Violencia. Palabras de bienvenida. Primero quiero presentar, mi nombre es Vanessa Núñez Handal, soy escritora. Comenzamos este proyecto hace 6 meses. Comenzó como un sueño que en realidad creímos que iba a ser complicado. No sé si ustedes tengan idea de la resistencia que tiene la gente respecto de la palabra paz. Nadie nos cree. Está tan gastada la palabra, ha sido tantas veces empleada y tantas veces defraudada, que la gente a estas alturas del partido, cuando uno habla de paz, nadie le cree. Uno tiene que hablar de violencia o de prevención de violencia, para que la gente crea que uno no es el típico soñador que no tiene los pies sobre la tierra. Pues bueno, por rebeldía este proyecto se llama Ideas para la Paz, porque la palabra es paz. No existe otra, no nos podemos inventar otra. Se han inventado un montón, ¿qué les puedo decir? Armonía, no sé, ¿verdad? Pero la palabra en realidad es paz, y devolvámosle la dignidad a la palabra en sí. Pues bueno, este es un foro que la idea es que platiquemos de qué va este tema de la violencia. Nunca se habla con seriedad. La gente, a la fecha, hay mucha gente que sigue creyendo que la violencia es por falta de valores, o porque a los muchachos no los supieron educar bien, o porque los papás se separaron, porque no son migrantes, entonces los niños se quedan solos con la abuelita y nadie los educa adecuadamente. Miren, la cosa es mucho más profunda. La idea de este foro es analizar cuáles son las verdaderas raíces. Tenemos que deconstruir nuestra cultura de violencia. No es cierto que solamente el ejército haya sido violento. No es cierto que solamente las instituciones o el Estado sea violento, pero el tipo que allá afuera le traigan un palazo, se enoja porque la policía lo golpeó, pero posiblemente él sea agresor de su esposa, y posiblemente la esposa agreda a sus hijos, y el hijo al chucho y al gato. La idea del foro no es para venirles a contar quién genera la violencia. La idea del foro es que para que cada uno de nosotros interioricemos y digamos qué puedo hacer yo para solucionar esta situación. ¿Entiendes? O sea, el asunto es, si cambiamos nosotros, cambia el mundo. Bueno, entonces, en el camino iremos platicando un poco más, ustedes van a poder ver de qué va, tiene la agenda, se van a dar cuenta que son temas totalmente atípicos de lo que por lo general se habla cuando se habla de violencia, se habla de paz. Y para dar las palabras de apertura nos acompañan Alexandra Ribul, que es team leader de Governance de USAID, a quien agradecemos mucho su apoyo, porque nos están apoyando mucho con este foro, y también a José Ordóñez, que nos acompaña en el Ministerio de Gobernación, es el encargado de Juventud de la Unidad de Prevención contra la Violencia. Así que muchísimas gracias por estar aquí hoy, y de verdad apreciamos mucho el apoyo que nos dan. Buenos días, señor encargado de Juventud en la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia en el Ministerio de Gobernación, José Ordóñez, la señora coordinadora del proyecto Arte y Cultura para la Paz, Vanessa Núñez Handal, colegas y amigos de Mercy Corps y de USAID, amigos de la Fundación Paz para la Educación y la Cultura, representantes de la sociedad civil que promueve la prevención de la violencia, invitados especiales, señoras y señores, muy buenos días. Es para mí un honor acompañarles esta mañana. Como representante de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, aprovecho la oportunidad para reiterar nuestro compromiso de apoyar los esfuerzos de los guatemaltecos para fortalecer la seguridad y justicia en su país. Este día nos convoca una ocasión muy especial. Este foro, atinadamente llamado Ideas para la Paz, pretende hacer una profunda reflexión sobre algunas de las herramientas más efectivas para prevenir la violencia en la niñez y en la adolescencia. A lo largo del día escucharemos interesantes ponencias sobre el alcance del fenómeno criminal y la violencia urbana en Guatemala y en el Triángulo Norte de Centroamérica. Exploraremos también el rol que la cultura y la expresión artística juegan
para disminuir las vulnerabilidades de los jóvenes en comunidades en riesgo. Quiero destacar que la literatura académica sobre los beneficios de la cultura y el arte para fortalecer comunidades y prevenir la violencia es amplia. Un buen número de investigadores sociales han aportado evidencias empíricas que demuestran de manera elocuente que las artes sirven como catalizador para la creación de capital social y para incrementar la cohesión comunitaria. Varios estudios en los Estados Unidos revelan que un joven que participa en actividades artísticas y culturales como la música, el canto, el drama, son menos propensos a abandonar sus estudios, a ser arrestados y a consumir drogas o alcohol. Por eso es que en mi país se promueven activamente este tipo de programas. Sabemos además, como se explorará este día mediante sus deliberaciones, que esta fórmula también funciona en Guatemala para la consecución de los mismos propósitos. Está comprobado que la cultura y el arte ayudan a canalizar de manera constructiva las energías de los jóvenes. La señora Sheila Wilkinson, fundadora del Teatro de Corazones de Los Ángeles, California, que ha dedicado los últimos 30 años a promover el arte y la cultura entre jóvenes en riesgos de pertenecer a pandillas en aquella ciudad, ha señalado que el arte y la cultura no deben ser un privilegio únicamente para las élites. Nosotros compartimos esa visión. Creemos que el arte y la cultura deben masificarse en las comunidades para así derivar de ella los beneficios que sabemos existen. La evidencia está allí. No es entonces una casualidad que este foro sea la iniciativa de una artista centroamericana. Vanessa Núñez Andrade, escritora salvadoreña, ha reflexionado profundamente sobre cómo la poesía o la cultura ayudan a encauzar los talentos y energías creativas de niños y adolescentes. Por eso, nuestro proyecto Convivimos ha apoyado la organización de este foro. El proyecto Convivimos está trabajando en 80 comunidades en 6 municipios del departamento de Guatemala para reducir las vulnerabilidades de la juventud guatemalteca frente a la violencia y la criminalidad. Muchas de las actividades del proyecto recurren al arte y la cultura como vehículos para enseñar valores a los jóvenes como la disciplina, el esfuerzo y la dedicación, y para desarrollar sus talentos creativos. Pero necesitamos hacer más. La premisa detrás del proyecto Convivimos es una apuesta dedicada por la niñez y la juventud en Guatemala. Por medio de Convivimos estamos trabajando con el gobierno central, los gobiernos locales, la sociedad civil y el sector privado para brindar oportunidades a los jóvenes y fortalecer las comunidades que habitan. El proyecto contempla además una serie de programas y acciones en prevención primaria y secundaria para brindar oportunidades de desarrollo a la juventud y para fortalecer la resiliencia de las comunidades en las que habitan. Convivimos incluye además un componente de investigación que pretende comenzar a llenar los vacíos de información y análisis que existen aquí en Guatemala en torno a la criminalidad y a la prevención de la violencia urbana. Este componente busca generar conocimiento, evidencia y las herramientas analíticas para comprender el fenómeno criminal y la violencia urbana que protagoniza mayoritariamente la juventud guatemalteca. Como agencia de la cooperación estadounidense, estamos comprometidos en acompañarles en sus esfuerzos para construir un país más justo y más seguro. Felicito a los organizadores y les deseo éxito en el desarrollo de este foro. Muchas gracias. Señora Vanessa Núñez Andal,
coordinadora del proyecto Arte y Cultura para la Paz, señora Alessandra Kibul, y líder Governance de Chile. Público que nos habla por la presencia. Realmente para nosotros como Ministerio de Gobernación es una oportunidad estar compartiendo con ustedes este espacio, porque sabemos que, como dice el foro, Ideas para la Paz es una tarea de todos. Y creo que desde nuestra expertise, desde nuestros ambientes de trabajo, podemos construir. Afortunadamente tengo la oportunidad de estar al frente de programas directamente con jóvenes, y creo que en este sentido nosotros como guatemaltecos tenemos que abrirnos a oportunidades. Sabemos que la paz en Guatemala tiene una cara joven, por lo tanto la tenemos que construir desde estos espacios. Desafortunadamente los desafíos que Guatemala enfrenta hoy, como es la violencia, es uno de los fenómenos que ha venido a afectar directamente a la juventud, y cuando uno quiere desarrollar proyectos que van encaminados a ellos, se encuentra con pocas oportunidades. El hecho de reflexionar en estos espacios sobre estos fenómenos es indispensable, porque de aquí pueden salir muchas propuestas que a través de este programa Convivimos podemos hacer realidad. Cuando he tenido la oportunidad de estar platicando con jóvenes de áreas marginales, realmente lo que ellos buscan es una oportunidad, y es lo que nosotros tenemos que brindarles. En el Ministerio de Gobernación, a través de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia, desarrollamos programas como Escuelas Seguras, Programa de Juventud y Centros Pirámide, que son 3 programas que van respondiendo a las inquietudes que los jóvenes tienen hoy en día. Hablar de la violencia, esa violencia que en 4 paredes sale a la comunidad, se refleja en los centros educativos, es un desafío no solamente para nosotros como Ministerio de Gobernación, sino que también para el Ministerio de Educación. Y desde ahí hemos construido, a través de actividades de arte, hemos hecho festivales de arte donde los jóvenes tienen la oportunidad de manifestar esas habilidades y destrezas que ellos tienen. Considero que no es de reinventar una Guatemala, sino de aprovechar esas oportunidades, esas destrezas que nuestros jóvenes tienen. Al inicio de los programas, el desafío era cómo ocupar el tiempo libre también de los jóvenes. Y eso se ha construido en el tiempo que tengo entre los programas. Han dado respuestas específicas para que esos jóvenes que no ven una oportunidad en la sociedad, y comenzando que no tienen oportunidad en su hogar, se han visto manifestados a través de los programas que ellos se han involucrado. Vemos muchos jóvenes que se han manifestado a través de la poesía, de la literatura, del teatro y del arte. Realmente es de valorar los temas que a día de hoy se van a reflexionar, como es la violencia en Guatemala. Yo creo que como guatemaltecos nos sentimos afligidos porque somos parte de esta sociedad, y si somos también parte del problema, tenemos que ser parte de la solución. Y ese compromiso no va solamente como instituciones, sino que como personas y como ciudadanos. El ver también en el tema cómo afecta la violencia a nuestro cuerpo. Hemos coordinado muchas actividades donde se dice prevenga el maltrato, prevenga la violencia contra la niñez, contra la mujer, pero realmente eso lo vamos a poder prevenir desde el momento que nos sentemos y analicemos esos temas y cómo prevenirlos. Mi antecesora decía, vamos a analizar las causas, y de eso se trata, porque no podemos seguir improvisando sabiendo que el problema es radical. Y algo muy importante que vamos a tener la oportunidad también de poder analizar cómo influye el arte y la cultura en nuestro cerebro. Créanme que me llama la atención este tema específicamente, porque nosotros a nuestros jóvenes le decimos, le tienes que poner creatividad a tu vida. Un joven sin sueños es un joven muerto. Tenemos que construir juventudes que sueñen, juventudes que vean un nuevo país. No podemos darles a ellos un legado de historia violenta
sin inyectarle las ideas necesarias para que ellos puedan manifestarse y puedan influir de forma positiva en la construcción de esta sociedad. A veces el estigma es lo violento del Triángulo Norte, y creo que también es un desafío para nosotros como guatemaltecos y como instituciones y organizaciones que estamos luchando porque esta violencia no se genere más cada día. Es muy bonito hablar de un país cuando este país está manifestando al mundo de forma positiva, pero cuando estos problemas nos llevan más a profundidad, el decir que Guatemala es parte de este fenómeno tan fuerte como la violencia, es de preocuparnos. Y definitivamente este foro va a facilitar a que nosotros demos ese aporte como guatemaltecos y que nos comprometamos desde nuestras instituciones a poder abordar el tema de forma responsable, auxiliándonos también de los aportes que tienen los artistas como es Vanessa y aprovechando cada una de las experticias que ustedes tienen. Para el Ministerio de Gobernación es satisfactorio tener programas que van encaminados a prevención de la violencia y encaminados también al trabajo con la comunidad, porque es de esa forma como se construye un país. Estamos convencidos que previniendo desde la niñez, fortaleciendo a la adolescencia y juventud, este país va a tener un nuevo amanecer. Estamos también convencidos que si nosotros queremos juventudes positivas, tenemos que también dar esas oportunidades. Cuando he tenido la oportunidad de estar con jóvenes, les he dicho, siempre hay dos puertas de la oportunidad. Una puerta que es muy estrecha, que es la que te exige estudio, te exige preparación, te exige que seas un ciudadano responsable, que algunas veces nos cuesta. Pero hay otra puerta de la oportunidad que no te exige nada, ni preparación, no te exige ni carencia de antecedentes penales, ni policíacos, y que te da todo. Desafortunadamente nuestros jóvenes tienen una oportunidad y no es ajeno de decir que la narcoactividad también nos ha ganado juventudes y nos afecta. Jóvenes que son presa fácil si no tienen una oportunidad positiva para poderse desenvolver. Entonces estoy convencido que nosotros, desde esta delegación, desde estos foros, podemos proponer oportunidades positivas para nuestros jóvenes. Que sea esta jornada una jornada de trabajo bastante ardua y que nosotros vamos a aprovechar, dar nuestros aportes para construir una nueva Guatemala. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En realidad, saben, ustedes son bien importantes para nosotros por dos razones. Toda la labor que nosotros hacemos, y con eso quiero introducir que no soy solo yo la que estoy detrás de este proyecto. Mercedes Cabrera, que es diseñadora gráfica también y artista visual, también está detrás de todo el proyecto y se ha fajado conmigo en realidad. Y tenemos otras dos personas. Hay una serie de artistas que creen en el proyecto. Y con lo que estamos trabajando, y lo que pasa es que yo soy la favorita, soy la cara visible, ¿verdad? Pero somos varias personas. Porque eso es importante a ustedes. Nosotros podemos hacer trabajo, pero si no se convierte en políticas públicas, si no conseguimos que esto llegue al Estado, va a ser arar del mar, ¿verdad? Como ha ocurrido siempre. Y bueno, y les agradecemos muchísimo. Tenemos una invitada de tu país, Jackie Pons, de la Universidad de Santiago, ojalá que la puedan escuchar. Es una charla maravillosa. De hecho, ayer que hablé con ella, le pedí que ojalá pudiera venir aquí a Guatemala, porque ella trabaja mucho con la plasticidad del cerebro. Y básicamente su expertise, y con eso nació la idea, su expertise es cómo el arte te puede moldear el cerebro. No, a ti te pueden amputar un brazo, bueno, ahorita hasta te pueden hacer trasplante de manos, de hígado, pero no te pueden hacer trasplante de cerebro. Entonces la única manera de intervenir en el cerebro es a través del arte y la cultura. Entonces nosotros hemos siempre visto el arte y la cultura de menos, pero miren, es la única herramienta para transformar cerebralmente a alguien. Lo que pasa es que todavía no se ha descubierto. El día que se descubra, bueno, hay gobiernos que lo han descubierto a lo largo de la historia y les ha funcionado y han hecho revoluciones enteras a puro arte y cultura. Lo que pasa es que en nuestros países todavía esto no ha llegado a ser una realidad. Así que bueno, les agradecemos muchísimo por su compañía. Gracias.
pero aprovechamos, de verdad que tenemos un montón de temas para hablar. Como por ejemplo, uno de los temas más importantes, Alejandro, si tú quisieras hablar, a mí me interesa mucho. Alejandro trabajó conmigo hace 6 años en una oficina de abogado, yo era abogada y me dedicaba a estos menesteres. De ahí me desilusionó el derecho, y me hice artista y escritora, y ahora soy feliz. Gano menos dinero, pero soy feliz. El asunto es que Alejandro trabajaba en ese tiempo conmigo y en ese tiempo comenzó a presentar problemas auditivos. A raíz de eso tuvo varias operaciones en Italia y para mí es un placer que nos acompañe este día, porque es porque me dijo, mira, quiero llegar, voy a llevar a mi intérprete. Y le digo, por supuesto, porque eso es lo que queremos hacer, que ya no haya violencia. Miren, la violencia no es que te peguen un golpe, la violencia es que te excluyan, que no te inviten porque tú no puedes escuchar, o que no te inviten porque tú no puedes ver y no te dan las facilidades. Entonces, para mí es un honor que esté Alejandro aquí. No sé si querés, te invito a contar un poco de tu proyecto, Alejandro. Aprovechamos, porque que la gente sepa que existe gente que está luchando por los derechos de personas con capacidades distintas. Gracias. Buenos días a todos. Y mi nombre es Alejandro. El tema de la violencia en la actualidad es un tema muy importante porque comentaba Vanessa que todo el mundo no está fuera de sufrir algún tipo de violencia, ¿verdad? Puede ser violencia física, emocional, psicológica. Y por ejemplo, cuando yo me estaba quedando sordo, yo sufrí mucha violencia psicológica porque a mí me discriminaban mucho. Y en algunos casos en la universidad, me estudiaba en la universidad, y le comentaba a un licenciado que yo tenía una deficiencia auditiva porque usaba aparatos, y él me decía a mí, yo no puedo hacer nada, ¿verdad? Siéntese y compre mi libro, ¿verdad? Y sigue estudiando. Gracias a Dios, pues, esto en lugar de hacerme sentir mal, me fue motivando para poderme graduar de la licenciatura, ¿verdad? Y en muchos casos las personas con discapacidad que sufren violencia, los familiares tienen mucho miedo de levantar una denuncia. En el caso, por ejemplo, de una mujer que tiene una discapacidad mental o intelectual sufre de alguna violación, los padres sienten que al ir al Ministerio Público no les van a creer la historia, ¿verdad? Porque van a decir, ella no sabe que es un delito. Y cualquier persona que tenga un tipo de discapacidad puede saber que el acceso a la justicia está un poco denegado para ellos, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona tiene, además de sordera, tiene deficiencia para hablar porque ya no se utiliza la palabra sordomudo, le es imposible poner una denuncia, ya que, por ejemplo, la policía no sabe el lenguaje de señas, no tiene cómo comunicarse. Y hubo una historia que me contaban inclusive si solo el muchacho lo secuestraron y él estaba sordo, y los secuestradores pararon en una gasolinera y él salió corriendo, se escapó del carro para una patrulla y no sabía cómo decir a los policías que lo habían secuestrado. Entonces tuvieron que llamar a alguien de explosivos y sordos, y cuando ellos llegaron él les comentó el lenguaje de señas que estaba ocurriendo. Ese es un tema muy delicado porque podemos ver la violencia en este caso no discrimina, nos afecta a todos por igual. Es importante que haya una cultura de paz desde el inicio, desde que somos pequeños, que los niños vayan creciendo con una mentalidad que se puede convivir en paz en tu familia, para que al extenderse a la sociedad esto pueda crearse un ambiente propicio para que ellos crezcan y se desarrollen como personas, ¿verdad? Porque si a un niño no le enseñamos la cultura de la paz y crece con violencia desde pequeño, lo hemos visto, ¿verdad? Las caricaturas de la televisión, los problemas en casa, y los padres discuten mucho, hace que un niño tenga mucha violencia, sean personas muy resentidas. Yo crecí en un orfanato y los niños que estaban conmigo eran niños que los habían abandonado en la calle o por violencia intrafamiliar que estaban ahí en ese colegio. Entonces ellos eran unos niños muy violentos, ¿verdad? Ellos creían que nadie en la sociedad los quería. Entonces, además de la paz, yo le agregué la palabra amor hacia un niño, ¿verdad? Por supuesto que cuando somos grandes también necesitamos de mucho amor, ¿verdad? Y mucha paz. Tenemos que empezar con nosotros mismos, ¿verdad? Tener paz con nosotros mismos, aceptarnos y querernos tal como somos. No importa si tenemos discapacidad o no, si tal vez no podemos sentirnos bonitos, ¿verdad? Tal vez nos sentimos feos, pero lo importante es querernos tal como Dios nos envió al mundo, ¿verdad? Entonces,
todos los temas que miramos al día de hoy, como decía, son muy interesantes porque la violencia es un cáncer que está acabando con todo el mundo, ¿verdad? No solo con Guatemala, y hay que erradicarlo ya, ¿verdad? O sea, no hay que esperar el futuro. Los gobiernos tienen que dar planes para que los de los más pequeños vayan creciendo una cultura de paz. Y ese odio y rencor que se ve incluso en los deportes, ¿verdad? Que le va un jugador del equipo de uno al otro no tendría sentido porque en realidad es un deporte trivial, ¿verdad? Se ha visto incluso que han matado a personas por ir a un equipo de fútbol. Deberíamos de vivir en un gran mundo que deberíamos de llamar hogar y a todos nosotros nos deberíamos de llamar hermanos. Entonces, muchas gracias por la oportunidad, Dios les bendiga, gracias a todos por su atención, Dios los bendiga. Me contaba Alejandro que a pesar de haberse graduado él con sus problemas de audición, de haberse graduado de abogado, no le permiten autorizarse. Entonces no puede ejercer como abogado, porque de acuerdo a la ley, una persona con discapacidad, a pesar de haber cumplido todo el programa, no le permiten llegar a ser notario. Entonces tenemos un problema bien serio, les digo, es bien fácil ver la violencia de manera, que les dijera, culpabilizar al marero o la violencia del crimen organizado, pero esta violencia en chiquito, esta violencia ya podría ser un cambio en nuestra sociedad. La violencia contra los animales, miren, hay un montón de tipos de violencia que no las queremos aceptar porque siempre la culpa la tiene otro, nunca la tenemos nosotros, ¿verdad? En el tráfico, por ejemplo, de la manera en que manejamos, pero bueno. Con el apoyo de Fundación País, Arte Centro Graciela Andrade de País, Convivimos, USAID, Mercy Corps, Fe y Alegría, Flaxo, Fundaespro y EPADES.